Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Andrea González Fori. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD, curso cuarto semestre. El día de hoy voy a hacer la explicación del caso de Usme, que fue hace aproximadamente 10 años, ocurrió, donde es muy lamentable los hechos y el modo que se realizó el desalojamiento de estas personas. Eh, la introducción, los requisitos que se debe tener para poder desalojar a una persona, bien sea arrendataria o bien sea que esté en un inmueble. Los requisitos, todo caso de propiedad debe avisarse con anticipación el desalojo para que no genere este tipo de inconvenientes que se generaron en, en el desalojo de Usmo en Bogotá. Dice que quien, eh, cada propietario es que en ambos tipos de desalojo existen dos tipos, pero los dos tienen que ser avisados con previo aviso, esto del desalojo, para evitar presentarse en casos de desalojo, o sea, para no presentar este inconveniente que hubo en el caso de Usme, que fue sin previo aviso, eso ya implica un caso donde ya se van por las vías de hecho, en algunos casos son las vías de hecho y también los casos legales, ¿no? Ya vamos a los derechos que fueron vulnerados. Esto aparece, el contrato se presenta en la ley 244 del 2020. Esto tiene como el objetivo de sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales, consolidando la presistencia del bien, o sea, en el urbano, en baldío urbano, el beneficio fiscal de la titula, o sea, de adquirir el título. Lo que existe en la presente ley es que todos los que tengan más de 10 años de habitar un previo, ya que posean el particular cuyo ocupación sea mayor a 10 años, ya estos previos pasan a las personas que han convivido en ese previo. Ya como en el caso de Usme fue estas personas todas en estado de vulnerabilidad, porque las personas cuando llegan a un territorio y se llegan a baldíos, a estas tierras baldías, son porque no tienen los recursos ni los mecanismos para adquirirlas legalmente. Entonces, después de tanto tiempo, en un tiempo determinado, estos baldíos pasan a ser de sus propios dueños, ya que ellos hayan dado eh, un uso apropiado también, porque esto también tiene que ser unos usos apropiados, ¿no? Y en caso tal que también sea habitable los terrenos donde las personas estén, que no sean como en parques o que no sean como en reservas de hábitat, o que sea también en partes donde se pueda que sea habitable. Bueno, los hechos de la problemática del caso de Usme en Bogotá, los hechos de la problemática, las familias habitaban en este asentamiento, además de ser informales en este asentamiento de manera informal en la localidad de Usme. Son grupos de familias que vivían en este asentamiento informal más de 10 años, donde por orden de la alcaldía municipal de la localidad, ordena sin previo aviso el desalojo ilegal, donde se debate una serie de conflictos y fenómenos sociales que se deben a la falta de una coordinación entre una política pública en un territorio. En se vulnera, o sea que
por no tener una política, Colombia nunca ha tenido una política pública en la parte de desalojos de vivienda, de terrenos, llámese urbanos o rurales. Los hechos que más se presentan son en los urbanos, ya que la falta de conocimiento de las personas y de reclamar sus derechos han sido vulnerados. Estas personas, más de uno les quitan sus tierras, sus territorios, le quitan todo lo que han construido durante años. Si son fincas ganaderas, se le quitan todo el ganado con todo, porque ya pasa supuestamente, entre comillas, a ser ilegal todo lo que tienen estas personas, porque pues son personas que no conocen, desconocen la ley, y entonces sus derechos son vulnerados. En este caso de Usme, la vulneración de los derechos fue el derecho humano. Los derechos humanos en Colombia incluyen el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. Pues yo incluyo el derecho a la libertad porque muchas personas, los casos son complejos, muchas personas en estos casos han terminado judicialmente presas, porque muchas veces la fuerza pública, en los casos de tierras, cuando son fincas, va la fuerza pública, el ESMAD. Muchas veces han sido familias que se las han llevado detenidamente porque pues han reaccionado violentamente. Es muy complejo yo vivir en un territorio, tener mis costumbres, todos mis bienes, todo, y de la noche a la mañana, sin un previo abuso o sin un previo aviso, con un abuso de poder, lleguen a desalojarnos, a desalojar a esas personas, con familias, con deudas, con compromisos, porque todas las personas que ocupan estos baldíos no son personas ilegales, ¿ya?, que por calamidades de la vida llegan a estos territorios y el único que ven para poder subsistir y poder seguir adelante. Colombia tiene muchos casos informales así. Bueno, los impactos son políticos, económicos, sociales, ambientales, en este caso de Usme, cultural, el impacto educativo, los derechos vulnerados económico, social, cultural. En el ECCR son los derechos humanos que buscan que todas las personas puedan vivir dignamente. En estos derechos deben de ser respetados, protegidos y cumplidos, y darse a cumplir, deben de tener el mismo nivel de los derechos civiles y políticos. O sea que los derechos civiles, el derecho humanitario, nos hace la claridad que es el que vela por los deberes, la igualdad de una persona, de un grupo de personas. Y ahí en este caso todo fue lo contrario, los derechos humanos fueron vulnerados, una serie de derechos vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho a una alimentación, derecho a un trabajo. Todos estos derechos son vulnerados debido a este caso, donde todas estas familias fueron vulneradas, sacadas de su hábitat de vida, de su territorio, donde llevaban 10 años viviendo. Ellos ya tenían una forma de vida, tenían una organización, una sociedad, porque cuando se vive en asentamientos son personas organizadas, donde tienen unas comunidades organizadas, donde a veces cuentan con presidente de junta, son organizados, ya, pero pues la carencia de conocimiento a veces los hace pecar. Pecamos todos, porque los colombianos todos pecamos en la carencia de conocimiento de los derechos, ya que pues por conocimiento, por muchas razones y motivos, desconocemos las leyes que entre comillas nos defienden, con las que nos podemos defender, entre comillas. Bueno, en este caso la acción constitucional que ellos podían
que podían presentar. Es una acción popular. Esta es una medida de protección de los derechos, intereses de la comunidad, es decir, la protección de los derechos colectivos como el ambiente sano de un ciudadano, el espacio público, los derechos de los consumidores, entre otros. Es un mecanismo de protección de los derechos, intereses colectivos y difusos, en especial a una relación con un ambiente sano, moralidad, administrativo, administrativo y espacio público, en un patrimonio, cultura, seguridad, salubridad pública, servicios públicos, consumidores, servicio público de los consumidores, el libre competencia y la economía. O sea que la acción popular es la que abarca todos estos derechos que están siendo vulnerados en este grupo de personas, ya que son varias familias, pasa a ser un grupo colectivo. Entonces la acción que se debe presentar es una acción popular, donde se recogen una serie de firmas para pasar para radicar en la acción popular. La acción popular se caracteriza por poseer un carácter previsto y restaurar los derechos e intereses colectivos. La acción popular se ejerce para evitar el daño que contiene y el peligro de amenaza de vulnerar gravemente sobre los derechos, intereses colectivos. O sea que con esta acción popular se restauraría el beneficio de estas personas estar en ese territorio. Ahí ya iniciaría un proceso legal donde ellas, la alcaldía, ahí ya entran los lentes del Estado a jugar el control. Por ejemplo, me imagino que ahí los primeros que tendrían que llegar sería como el bienestar familiar, la Defensoría del Pueblo, la parte de la alcaldía, la parte de la Contraloría, la parte de la Procuraduría, porque pues estos son los que ahí también pasaría la parte de los de acción social, a brindarles protección a estas personas. Pero en este caso como que nada de eso se funcionó, ni nada de eso se vio. Como todo en Colombia, esto es el derecho se le aplica a las personas, como se dice, a los que no se dejan son los que los derechos defienden. A las personas vulnerables siempre se ha visto casos de este tipo, donde los derechos son totalmente vulnerables. Muchas gracias a mi tutora, a mis tutores, a mis compañeros. Muchas gracias por todo, por el acompañamiento. Muchas gracias, bendiciones.